Era una tarde fría y lluviosa cuando todo se vino abajo. Acababa de regresar a casa del trabajo con la esperanza de relajarme y pasar un buen rato con mi esposo, Mark. El día había sido largo y agotador y esperaba con ansias la calidez y la comodidad de nuestro hogar. Pero tan pronto como entré por la puerta principal, sentí que algo andaba terriblemente mal. La atmósfera en nuestra casa era palpablemente tensa, como una tormenta que se avecina, con electricidad crepitando en el aire. El relajante aroma de una comida casera que normalmente me saludaba había sido reemplazado por el aroma acre de la tensión. Dejé caer mi bolso al suelo y dudé, escuchando voces apagadas que venían de la sala de estar. Con cautela me dirigí hacia la sala de estar, mi corazón latía con fuerza con una creciente sensación de temor. El sonido de una conversación silenciosa pero intensa se hizo más fuerte y me pregunté qué podría haber llevado a una escena tan tumultuosa. Mark estaba sentado en el sofá, su rostro habitualmente cálido y acogedor ahora era una máscara de ira y frustración. Mi madre, Margaret, estaba en la cocina y su presencia parecía ser la fuente de la furia de Mark. También pude ver la tensión grabada en su rostro, aunque estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Me detuve justo dentro de la sala de estar, tratando de darle sentido a la situación. No pude escuchar sus palabras con claridad, pero el tono de su conversación era inconfundible, fue una discusión acalorada. Las acusaciones volaron y la sala se llenó de sus voces alzadas. Fue una batalla de voluntades, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Mientras estaba allí, dividida entre las dos personas más importantes de mi vida, no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. Mi mundo, que antes me había parecido tan estable, se estaba desmoronando ante mis ojos y no tenía idea de cómo podría arreglar las cosas. El ambiente en la casa estaba cargado de tensión. Entré a la sala y encontré a Mark sentado en el sofá, su rostro era una máscara de ira y frustración. Me miró cuando entré, pero la ira en sus ojos solo pareció intensificarse. Mi madre, Margaret, estaba en la cocina y su presencia parecía ser la fuente de la furia de Mark. Di un paso vacilante hacia Mark con el corazón acelerado, y le pregunté, ¿qué está pasando? ¿Por qué están ustedes dos discutiendo así? Su respuesta fue un suspiro profundo y exasperado, como si estuviera al límite de su ingenio. Parecía como si hubiera estado esperando a que yo llegara, como si la discusión hubiera ido avanzando hasta ese momento. Margaret, por otro lado, se estaba limpiando las manos con un paño de cocina y su rostro era una mezcla de preocupación y desafío. Ella evitó mi mirada y sus ojos estaban rojos, delatando que este no era el primer enfrentamiento que habían tenido. Siempre había sido una mujer de carácter fuerte y su determinación era inquebrantable. Mark, todavía furioso, señaló a Margaret y su voz estaba tensa por la frustración. Tu madre ha cruzado la línea y no puedo soportarlo más, dijo con la voz temblorosa con una mezcla de ira e impotencia. Procedió a contar una letanía de errores percibidos, y cada palabra parecía abrir una brecha más profunda entre ellos. Intenté calmar la situación, traer razón y calma a la conversación, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Mark y mi madre estaban enfrascados en una batalla de palabras, y ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Fue un espectáculo doloroso y no podía creer que las dos personas que más amaba en el mundo estuvieran involucradas en un choque tan destructivo. En ese momento tenso, deseé una manera de hacer las paces y reparar la brecha que se había formado entre ellos. Anhelaba desesperadamente el hogar amoroso y armonioso que alguna vez habíamos disfrutado. Pero no sabía que Mark pronto me daría un ultimátum que destrozaría mi mundo y me obligaría a tomar una decisión imposible. Intenté calmar la situación, pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos. Mark y mi madre estaban en medio de una acalorada discusión y parecía que no había lugar para la razón o el compromiso. La sala de estar, que alguna vez fue un lugar de comodidad y risas, se había convertido en un campo de batalla de voces elevadas y tensión. A medida que su discusión se intensificaba, sentí una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Fue desgarrador ver a las dos personas que más me importaban en el mundo enfrentándose, lanzando acusaciones y culpas. Era como si se hubiera reventado un dique y ahora se estuvieran derramando años de resentimiento y frustración latentes. El rostro de Mark estaba sonrojado de ira y señaló con un dedo acusador a mi madre, Margaret. No entiendes los límites. Siempre estás interfiriendo y eso está abriendo una brecha entre nosotros, gritó. Su frustración y enojo eran palpables y pude ver que había llegado a un punto de ruptura.
Margaret, que no se echa atrás fácilmente, respondió con un tono desafiante. Solo estoy tratando de ayudar, de ser parte de sus vidas. Nunca apreciaron todo lo que hice por ustedes dos, dijo, su voz teñida con un toque de tristeza. Ella siempre había sido ferozmente protectora conmigo, su única hija, y a veces esa protección podía rayar en lo autoritario. La habitación crujió de tensión y me sentí atrapado en medio de esta tormenta emocional. Mis intentos de mediar, de cerrar la brecha entre ellos, solo parecieron exacerbar la situación. Las palabras que intercambiaron fueron amargas y estaba claro que su relación había sido tensa durante mucho tiempo. Deseaba desesperadamente encontrar una manera de poner fin a esta dolorosa confrontación, de restaurar la paz y la armonía que una vez habían definido nuestro hogar. No sabía que Mark estaba a punto de darme un ultimátum que me dejaría con una elección imposible, una que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Finalmente Mark se volvió hacia mí, con los ojos llenos de una mezcla de desesperación e ira. Su voz, aunque tensa, era resuelta cuando dijo, elige, ella o yo. Las palabras flotaban en el aire, cargadas con el peso de una decisión imposible. Mi corazón se hundió y supe que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. La sala quedó en silencio mientras yo luchaba con la enormidad del ultimátum de Mark. La atmósfera estaba cargada y sentí como si los cimientos mismos de nuestra vida juntos estuvieran temblando. Fue un momento que nunca esperé enfrentar, una elección que nunca pensé que tendría que tomar. Al mirar a Mark, el hombre con el que había compartido mi vida durante años, vi el dolor y la frustración grabados en su rostro. Había llegado a un punto de ruptura y su ultimátum era una súplica desesperada por una solución, una súplica para que lo eligiera a él antes que a mi madre. Era como si todo nuestro futuro estuviera en juego. Mi madre, por otro lado, estaba al fondo con los ojos fijos en mí y el rostro marcado con una mezcla de preocupación y determinación. Ella había sido mi roca, mi protectora, y la idea de darle la espalda era casi impensable. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras luchaba con la decisión imposible que tenía ante mí. El peso de la elección me oprimía y me sentía como si estuviera al borde de una decisión que cambiaría mi vida. Fue un momento que definiría el curso de mi vida, un momento en el que las dos personas que más amaba en el mundo se enfrentaron. En medio del silencio, con Mark y Margaret esperando mi respuesta, supe que tenía que tomar una decisión. Era una elección que tendría profundas consecuencias y no tenía idea de cómo afectaría nuestras vidas y nuestras relaciones. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras permanecía allí, el peso del ultimátum de Mark cayendo sobre mí. Fue un momento de profunda angustia, sabiendo que tenía que tomar una decisión que alteraría el curso de nuestras vidas para siempre. Miré a Mark, mi marido, que había sido mi socio y confidente durante tantos años. Habíamos construido una vida juntos, compartimos innumerables sueños y superamos numerosos desafíos. Su rostro reflejaba el dolor y la frustración de la situación. Había dado el ultimátum y ahora esperaba mi decisión. Al otro lado de la habitación, mi madre, Margaret, me observaba con una mezcla de preocupación y determinación. Ella había sido mi apoyo inquebrantable durante toda mi vida, siempre dispuesta a protegerme y guiarme. Su presencia en mi vida fue una fuente de consuelo y seguridad. En ese momento agonizante sentí la atracción del amor y la lealtad de ambos lados. No podía darle la espalda a Mark, el hombre con el que me había casado y con quien había compartido tantos sueños. Pero tampoco podía abandonar a mi madre, la mujer que me había criado con amor y cariño, que siempre había puesto mi bienestar por encima de todo. Fue una decisión insoportable, una que nunca pensé que tendría que tomar. Sabía que cualquier elección que hiciera causaría un dolor inconmensurable a uno de ellos, y que las consecuencias se extenderían por nuestras vidas, remodelando nuestro futuro de maneras que no podía predecir. Con voz temblorosa, finalmente susurré, yo la elijo a ella. La habitación cayó en un silencio aún más pesado, la gravedad de mi decisión se hizo evidente. El rostro de Mark se contrajo con una mezcla de ira, dolor e incredulidad. Había perdido a la mujer que amaba y la vida que habíamos planeado se le escapaba. Mientras lo miraba a los ojos, pude ver el peso de sus sueños destrozados y la comprensión de que había perdido todo lo que había construido conmigo. La brecha entre nosotros se había profundizado y nuestra relación había quedado irreparablemente dañada por la elección que yo había hecho. Mientras pronunciaba esas palabras, yo la elijo, la habitación pareció quedar suspendida en un silencio suspendido.
Fue como si el tiempo se hubiera detenido y el peso de mi decisión me aplastara como una pesada roca. El momento fue a la vez desgarrador y surrealista. Miré a Mark, el hombre que había amado y con el que había compartido mi vida durante tanto tiempo. Él había sido mi roca, mi compañero en todos nuestros esfuerzos y a quien recurrí en momentos de alegría y tristeza. Ahora su rostro se contrajo con una mezcla de ira, traición y dolor. El ultimátum al que yo había respondido le había costado la mujer que amaba, y estaba lidiando con la pérdida en tiempo real. Mark, que había sido parte de mis sueños y planes, ahora se estaba convirtiendo en parte de mi pasado. Salió de nuestra casa y sus pasos resonaron en mi corazón mientras salía por la puerta. Sabía que la vida que habíamos construido juntos había sido alterada para siempre, si no destrozada por completo. Era una elección que había tomado y podía ver la devastación que le había causado. La brecha en nuestra relación, que alguna vez fue pequeña y manejable, se había convertido en un abismo insalvable. La sensación de pérdida y dolor era casi insoportable. Me quedé con un profundo vacío y no pude evitar preguntarme si había tomado la decisión correcta. Pero ya era demasiado tarde y las consecuencias de mi decisión fueron irreversibles. Mi madre, Margaret, observaba desde atrás, con los ojos llenos de una mezcla de alivio y preocupación. Ella había ganado la batalla por mi lealtad, pero fue una victoria que tuvo un gran costo, un costo que seguiría pesando en mi corazón. A medida que transcurrían los días, luchaba con las consecuencias de mi decisión, tratando de aceptar el profundo impacto que tuvo en mi vida y en Mark, quien había perdido todo lo que tenía debido a la decisión que yo había tomado. En los días que siguieron a mi desgarradora decisión, tuve que enfrentar la dura realidad de las consecuencias. Mark había abandonado nuestra casa y el entorno que alguna vez fue familiar ahora estaba lleno de un vacío inquietante. La vida que habíamos construido juntos se había derrumbado, dejándome con una sensación de pérdida y arrepentimiento que pesaba mucho en mi corazón. Me acerqué a Mark, desesperada por encontrar una manera de reconstruir la relación que alguna vez había sido la piedra angular de mi vida. Quería sanar la brecha, reparar las heridas y recuperar el amor que habíamos compartido. Pero él era inflexible, su ira y su dolor eran demasiado profundos para superarlos fácilmente. La gravedad de la elección que había hecho comenzó a asimilarse. Mark había perdido todo lo que había construido conmigo, no solo nuestra casa, sino también los sueños que habíamos alimentado y los planes que habíamos hecho para nuestro futuro. La vida que habíamos imaginado juntos se hizo añicos en un instante. Las consecuencias de mi decisión se extendieron más allá de mi relación con Mark. Amigos y familiares se vieron arrastrados a la agitación, obligados a elegir bando y navegar entre los escombros de nuestra vida que alguna vez fue feliz. La decisión que había tomado tuvo consecuencias de gran alcance y estaba lidiando con el impacto no solo en mi propia vida sino también en la de quienes me rodeaban. Sentí una profunda sensación de aislamiento al enfrentar la realidad de mi decisión. Había perdido al hombre que amaba y la vida que había conocido era ahora un recuerdo lejano. El camino a seguir era incierto y tuve que afrontar las consecuencias de mi desgarradora elección. A raíz de mi desgarradora decisión y las consecuencias posteriores, mi vida se sentía como un mar tormentoso sin una dirección clara. Mark ya no era parte de mi vida diaria, y nuestros sueños y planes que alguna vez compartimos se habían convertido en nada más que recuerdos que se desvanecen. Me dejaron recoger los pedazos y empezar de nuevo. El hogar que habíamos construido juntos, una vez lleno de amor y risas, ahora era un lugar de soledad y ecos. No pude evitar sentir una profunda sensación de pérdida y soledad, ya que cada habitación parecía contener recuerdos de la vida que habíamos compartido. La reconstrucción fue un proceso lento y doloroso. Solicité apoyo a amigos y familiares, pero las heridas eran profundas y la división causada por mi decisión había tensado muchas relaciones. Las consecuencias afectaron no solo a Mark sino también a las personas de nuestro círculo social, que se vieron obligadas a elegir un bando. Cuando comencé a reconstruir mi vida, tuve que enfrentar el arrepentimiento y la duda que carcomían mi corazón. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría haber encontrado una manera de cerrar la brecha entre Mark y mi madre sin sacrificar mi matrimonio? A pesar del difícil camino que tenía por delante, sabía que tenía que seguir adelante. La elección que había hecho me había costado la vida que una vez conocí, pero también me había ofrecido la oportunidad de crecer y autodescubrirme. Estaba decidida a encontrar una manera de reconstruir mi vida,
de buscar la felicidad y la plenitud una vez más, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias de una elección que había puesto mi mundo patas arriba. Cada día que pasaba avanzaba poco a poco hacia un nuevo comienzo, con la esperanza de encontrar un sentido de propósito y paz después de una decisión que había cambiado para siempre el curso de mi vida. A medida que pasó el tiempo, no pude deshacerme de los sentimientos de arrepentimiento y tristeza que acompañaron mi decisión. La elección que había hecho seguía pesando mucho en mi corazón y me preguntaba si había sido la correcta. Mark, el hombre que había amado, ya no era parte de mi vida y el vacío que dejó fue profundo. Me acerqué a él repetidamente intentando reparar el puente entre nosotros, pero parecía que mi decisión había causado un daño irreversible a nuestra relación. El amor que alguna vez fue la base de nuestra vida se había visto erosionado por la elección que había hecho, y me vi obligado a aceptar que algunas heridas tal vez nunca sanaran por completo. Las consecuencias de mi decisión también se extendieron a mi relación con mi madre. Si bien la había elegido a ella antes que a Mark, esto no estuvo exento de desafíos. La división causada por mi decisión había tensado nuestra relación, y luché con la culpa de haberla hecho pasar por el dolor de ver desmoronarse el matrimonio de su único hijo. Mis amigos y familiares me ofrecieron su apoyo, pero la ruptura causada por mi decisión aún cobraba importancia en muchas de esas relaciones. Fue un crudo recordatorio de las profundas consecuencias de mi elección y a menudo, me pregunté si podría haber encontrado un camino diferente, una manera de conservar tanto al amor de mi vida como a la mujer que me había criado. A pesar de las dudas y arrepentimientos que me perseguían, sabía que tenía que seguir adelante. La vida es impredecible y a veces, las decisiones que tomamos nos llevan por caminos imprevistos. Estaba decidido a encontrar una manera de reconstruir mi vida, buscar la felicidad y aceptar las consecuencias de una decisión que había remodelado mi mundo. Cada día que pasaba, daba pequeños pasos hacia un nuevo comienzo. El viaje no estuvo exento de desafíos, pero era un camino que yo había elegido y estaba decidido a encontrar la paz y la satisfacción tras una decisión que había alterado para siempre el curso de mi vida.